semestre de Administración de Sistemas Informáticos en la línea de investigación. La idea un poco, muchachos, de este espacio es que trabajemos el tema de los artículos científicos, la lectura y escritura de artículos científicos en el pregrado, de un enfoque diferente, ¿sí? Esto no es una clase magistral como tal. La idea es que las personas que tengan preguntas, inquietudes, algún comentario, algo que aportar, aprovechemos este espacio para que entre todos podamos aprender de manera colaborativa. ¿Listo? Entonces, pues nada, voy a proyectar la pantalla. Como veo que hay unas personas que no estuvieron con nosotros la semana anterior, entonces, ¿me confirman por favor si ahí ya se ve mi pantalla? La vemos. La vemos. Listo, perfecto. Entonces, como les decía, como sé que hay unas personas que no nos acompañaron la semana pasada, voy a hacer un repaso breve de lo que se hizo. De todas formas, disponen del material que se quedó pues grabado de la sesión anterior, la presentación del video está, cualquier cosa, pues cualquier duda que tengan me pueden escribir por el correo electrónico. Listo, entonces básicamente el contenido pues de lo que se tenía pensado era dar como una pequeña introducción acerca del proceso de revisión de literatura, ¿sí? Y dar un pequeño contexto acerca de los tipos de artículos que existen, ¿sí? Eso fue lo que abordamos un poco hace 8 días. Hablamos un poco de ese proceso de revisión de literatura, por qué se hacía, básicamente a qué se refiere uno cuando habla de estado del arte. Luego hicimos como una comparación entre la revisión sistemática y la revisión narrativa. Mencionamos pues que la revisión sistemática es un proceso muy importante en temas de investigación porque la principal característica y quizás una de las más importantes es que se puede replicar, mientras que una revisión narrativa es algo que por lo general uno hace y no la documenta, ¿sí? Entonces es muy probable que luego se le olviden algunos detalles. Luego hablamos de la información académica. Las características principales es que suele ser información especializada, verificable, falsable, replicable y que está aceptada por la comunidad científica. Hablamos un poco acerca de la confiabilidad, eso lo voy a pasar un poco rápido. El tema de las fuentes de información, hay algunas que se definen fuentes de información principales como revistas, eventos, tesis o libros. Hay algunas que son complementarias, que sirven para apoyar un poco lo que se diga, pero que deberían estar sustentadas un poco por las fuentes primarias. Entonces acá encontramos medios de comunicación, entes gubernamentales y asociaciones, y las fuentes de baja calidad que lo que nos permiten es hacer una revisión preliminar como Wikipedia, Buenas Tareas y demás. ¿Listo? Hablamos un poco de las estrategias de búsqueda, cómo se construye la ecuación de búsqueda. Este es un ejemplo pues que yo tengo del tema pues de mi tesis de maestría, y básicamente lo que hicimos fue llevar esta ecuación de búsqueda y ver cómo por medio de ella se filtraban mucho más los resultados. Hicimos una búsqueda inicial colocando, creo que fue el término, sistemas de detección de intrusos, y después colocamos toda la ecuación de búsqueda y vimos cómo se redujo en una muy buena cantidad el número de artículos que se encontraron. Luego hablamos un poco de las bases de datos o de los lugares en los cuales se podría buscar la información. Vimos muy por encima el tema del CINAHP, vimos algo, si mal no recuerdo, de Google Scholar. Básicamente existen más, pero estas son algunas pues que se suelen usar. Aquí vimos cómo es el tema de lo de las revistas arbitradas, como para saber en qué categoría se encuentra la revista. Hay un listado de algunas revistas. Y entonces acá ya empezamos a hablar de lo de los tipos de artículos. Inicialmente hablamos de cuáles eran esas diferencias acerca de un artículo de investigación y un artículo de revisión de literatura. Recordemos pues que los artículos de investigación se rigen porque deben ser 100% originales, deben de tener un factor novedoso, deben estar regidos bajo el método científico, y su principal objetivo es informar a la comunidad sobre un avance o un estudio particular, ¿sí? Y por lo general se basan en una investigación única, mientras que los artículos de revisión también tienen que tener, obviamente, su grado de originalidad y de novedad, pero básicamente se pueden categorizar como una fuente secundaria
porque lo que me permite es como encontrar un contexto acerca del tema, ¿sí? Porque en un artículo de revisión, por lo que encontramos generalmente, es que una persona elabora como un resumen, por así decirlo, acerca del estado del arte en cierto tema en particular. ¿Listo? Entonces creo que por acá nos quedamos, en esta parte de la estructura. Pues en este espacio nos vamos a concentrar en la estructura de los artículos científicos, ¿sí? Entonces, vamos a ver cuál es la estructura típica de un artículo de investigación, ¿sí? Esto, digamos que puede cambiar un poco en función de algunas cosas. Por ejemplo, la revista. Hay algunas revistas que tienen su formato y que, por ejemplo, no tendrán quizás la parte de metodología que se llame así, sino que de pronto la pueden llamar de otra manera. Algunos otros, yo me he encontrado algunos artículos que antes de entre la introducción y la metodología, tienen algo llamado marco teórico, ¿sí? O trabajos relacionados. Eso depende un poco de la revista, ¿sí? O depende un poco como de la manera de escribir del autor, pero a grandes rasgos, esa es la estructura que siempre tiene un artículo. Por lo general siempre tiene un título, tiene un resumen o en inglés el abstract, que básicamente pueden encontrar los dos, solo que el abstract ya está en inglés. Las palabras claves, que suelen ser pocas. Luego ya viene la introducción, luego hablamos de metodología, resultados, discusión, y por último encontraremos el tema de las conclusiones y las referencias bibliográficas usadas. ¿Listo? Vamos a ver esto un poquito más en detalle. Entonces, como en resumen, para hablar acerca del título del trabajo, siempre encontramos que la recomendación es que no sea un título con más de 12 palabras, ¿sí? Porque por lo general a pesar de que los artículos de investigación suelen ser muy especializados, no, digamos que es bueno que esté como con esa delimitación, ¿sí? Y lo que busca el título es generar una síntesis, ¿sí? Como para que cuando uno lo lea, uno ya se dé cuenta, así como puntualmente, de qué trata el trabajo, ¿listo? Eso en cuanto al título, no hay mucho que decir con respecto a eso. El resumen. La principal característica es que trata de brindar una idea clara y exacta acerca del trabajo. Cuando uno lee un resumen, uno esperaría conocer de qué trata ese trabajo, ¿sí? De pronto no conocer en detalle los pormenores acerca de los resultados, no tanto como esos aspectos tan puntuales, pero sí darse una idea clara de qué se busca o por qué se generó ese trabajo. Ahorita vamos a ver un resumen acerca en particular de esas cosas que les estoy mencionando en este momento, de esos temitas así particulares, ¿sí? Tengo como una especie de ejercicio, entre comillas, diseñado para eso. Y también, pues el resumen suele ser estructurado, informativo, comprensivo y secuencial. Por lo general, uno empieza hablando un poco acerca de como el contexto general, ¿sí? Luego, casi siempre, encuentra un sin embargo, o es ahí donde ya se encuentra como el problema. Bueno, hablamos de esto, pero existe este problema. Entonces, en este artículo, en este trabajo, atacamos esa problemática en particular, ¿sí? Entonces, eso es como una característica que está asociada pues como al resumen. Como lo dice aquí, es secuencial, no es usual encontrar en un resumen de un artículo que se diga, no, arrancamos primero por la parte del problema, luego hablamos de la metodología e inicialmente hablaremos de la introducción. Pues eso no tendría como mucho sentido. Bueno, eso en cuanto al resumen. El tema de las palabras claves. Digamos que aquí hay un poco de libertad, no existe como tal un algoritmo que me diga, vea, es que así se encuentran las palabras claves para mi artículo. Digamos que el autor es el que define, en función de su criterio, cuáles son las palabras que considera pertinentes, ¿sí? Por lo general suelen ser los términos más relevantes y en lo posible esas palabras claves estarán dentro del título, ¿sí? Como para que eso facilite un poco la búsqueda en los motores de bases de datos. La introducción es como la carta de presentación del artículo, ¿sí?
es aquí donde yo me doy cuenta y digamos que aquí es donde el lector se motiva un poco a terminar de leer el artículo ya en detalle. Nosotros ahorita vamos a ver que de pronto existen algunas, llamémoslo metodologías, podría ser como algunos caminos para pensar en cómo se aborda un artículo de investigación y por lo general no se aborda desde la introducción, pero cuando uno llega a la introducción es porque ya hay cierta motivación, entonces a mí ya me interesa el tema en particular, uno dice, este artículo me lo tengo que leer sí o sí, porque ya pasé por ese filtro que vamos a ver más adelante. Pero básicamente la introducción me permite eso, como generar un contexto y aquí es donde se resalta pues como la importancia del tema y del trabajo en particular, ¿sí? Aquí es donde yo digo, es que mi trabajo es importante por esto, porque va a intentar mover el estado del arte hasta cierto punto. Eh, Luego hablamos de metodología, es aquí donde uno presenta todo lo que se hizo y la manera en que se hizo, ¿sí? Esta parte es muy importante porque eh, permite que el artículo pueda ser replicable, ¿sí? Esa es otra de las características asociadas a un artículo de investigación. Digamos que no alcanza con que nosotros digamos, no muchachos, vea, yo hice estas mediciones, hice este análisis y llegué a estas y estas conclusiones. Pero entonces dentro de la comunidad científica es muy posible que otras personas quieran replicar eso mismo que yo hice para abordarlo desde otro punto de vista, ¿sí? Entonces la metodología es la que me permite hacer eso. Como dice aquí, se presentan los materiales y los métodos o los procedimientos que se usaron para llegar a los resultados de la investigación. Muy importante esta parte. Luego los resultados. Aquí en los resultados es donde nosotros vemos cuáles fueron los principales hallazgos que se obtuvieron al realizar cierto proceso de medición, por ejemplo, ¿sí? Aquí es donde nosotros vemos si realmente se pudo mover un poco o no el estado del arte. Explico un poco a qué me refiero con eso de mover el estado del arte. Lo voy a explicar con un ejemplo. Cuando yo estaba haciendo mi proyecto de tesis, por allá como en diciembre, me encontré con un gran problema y es que casi todo lo que yo quería hacer tenía un estado del arte muy difícil de mover, muchachos. Y básicamente eso era porque encontraba que el tema de la exactitud con la que yo quería trabajar llegaba a niveles de 99.6, 7%. O sea, eso era algo muy, muy difícil de superar. Y así se superara, pues realmente qué tan relevante es moverlo 0.1 o 0.2%, ¿sí? Entonces es aquí cuando uno dice, bueno, justifica el esfuerzo que se hizo en la investigación para mover el estado del arte tan poquito, pues eso depende mucho de la investigación que uno está haciendo, ¿sí? Habrán campos en los cuales uno dice, no, es que se ha avanzado tan poquito, que así se mueva un poquito el estado del arte, eso es muy valioso, ¿sí? Hay otros campos en los cuales no, de pronto se ha trabajado más y quizás habría que tratar de encontrar otro camino, ¿sí? Pero entonces a eso me refiero con el tema de mover el estado del arte. ¿Realmente sí se logró o valdría la pena mirar otro camino para, para ver a qué resultados se pueden llegar y qué análisis se podría obtener? Y básicamente aquí es donde se hace explícita la novedad, ¿sí? Aquí es donde uno dice, ves que miren, este trabajo obtuvieron esto nuevo que de pronto en otros trabajos no habían obtenido. Listo. El tema de la discusión, aquí es cuando los autores definen una posición ante los resultados, ¿sí? Aquí es cuando ya se hace más como ese análisis. Por ejemplo, a mí me dijo, no, es que vean, llegamos a una exactitud del 50%. Entonces uno dice, quizás en lo que yo revisé, la exactitud estaba por encima, por ejemplo, del 90%. Entonces uno dice, bueno, ¿por qué no obtuve esa exactitud tan alta? ¿Sí? También es válido mostrarle a la comunidad cuál es el camino no correcto. Digamos que, pues personalmente yo pienso que para uno como investigador no sería como lo ideal decir, no, es que este no es el camino correcto. A uno le gustaría
quizás proponer cuál es el camino adecuado para llegar a la solución de un problema, pero también es válido mostrar los caminos equivocados para que las demás personas de la comunidad científica, pues, digamos que omitan esa parte y no se vayan por ahí, pues porque se demostró que los resultados, al menos por ese camino, no fueron pues los esperados, ¿sí? Y aquí se puede generar como una especie de comparación o contraste, quizás con lo que se obtengan otros trabajos o en relación a lo que se obtuvo pues, en los resultados. Listo. El tema de las conclusiones. Uno va y mira, bueno, yo inicialmente me planteé una hipótesis, ¿qué pasó con eso? ¿Fue aceptada o fue rechazada? Aquí es cuando uno intenta, entre comillas, ofrecerle a la comunidad como esa posibilidad para que se adopte lo que yo estoy intentando mostrar, ¿sí? ¿Cuál es el impacto de los resultados? ¿Y cuáles son las limitaciones de mi estudio? Esto de las limitaciones es muy importante porque, por lo general, casi todos los trabajos tienen algo que se denomina, yo no sé si lo tengo acá, no, algo que se denomina trabajos futuros, ¿sí? Por lo general, uno cuando hace una investigación siempre llega hasta un punto, ¿sí? Tiene cierto alcance. Y entonces hay que hacer explícito que, bueno, lo hicimos hasta este punto. ¿Qué nos queda pendiente? Ah, bueno, hacerlo hasta otro punto quizás más adelante, ¿sí? Eso es muy importante. Y el tema de las referencias bibliográficas, que básicamente son los documentos que soportaron el tema pues de mi trabajo. Sobre todo, esto se encuentra mucho, esto de las referencias y las citas, se puntualiza mucho en la parte que yo les decía, me voy a volver un poco. Aquí donde dice quizás metodología e introducción, ¿sí? Ahí es donde se encuentra eso como con mayor fuerza, porque acá es donde encontramos la mayor cantidad de citas, es decir, aquí es donde yo me soporto más en lo que usaron otros autores de manera pues anterior. No sé si de pronto hasta aquí hay alguna pregunta, no sé si voy muy rápido, ¿cómo vamos hasta acá? Me gustaría escucharlos. Adriana está subiendo. Perdón, Cuenta. no escuché muy bien. Adriana está subiendo la manito, entonces Ah, ok, la perfecto. palabra. Buenos días. Buenos Yo sí días. tengo una pregunta en cuanto a las palabras clave. Sí, ¿Cuánto es el número que se puede utilizar de palabras clave en un artículo? listo. Bueno, ese tema también depende de la revista. Por lo menos, yo por ahí tengo una publicación en una revista del SENA, creo que fue. De hecho, hay una, entre comillas, actividad que tengo pensada y es con ese artículo. Y recuerdo muy bien que para ese artículo nos limitaron el tema de las palabras claves. Creo que no recuerdo exactamente cuántas eran, pero básicamente nos dijeron, muchachos, tienen que ser este número de palabras claves. Entonces, claro, nosotros en la redacción teníamos algunas cosas, teníamos más, pues nos tocó eliminar algunas, quedarnos con las más relevantes. Entonces, eso depende mucho de la revista, ¿sí? Algunas que de pronto no le pondrán como límite a eso, realmente no sé muy bien cuál es el criterio por el cual se basan las revistas para tomar esas decisiones. Pero sí, eso depende mucho de la revista en particular. Creo que fue Adriana la que habló. Sí, sí, señor. Muchas gracias. Listo, no, con mucho gusto. Bueno, no sé si alguien más tiene alguna otra inquietud. Sí, Juan Diego, tienes la palabra. Buenos días para todos. José Luis, hasta el momento todo muy claro. Me parece que la exposición ha sido muy clara, pero quería preguntarte, tú en tu trabajo de maestría, pues por lo general, o sea, yo ahorita que estoy trabajando en un grupo de investigación con temas mucho más blandos que investigación cualitativa, siempre encontramos pues que los artículos clave en los que nosotros trabajamos siempre tienen 50, 60 referencias. Entonces, digamos que una de las estrategias que nosotros hemos manejado, pues como para poder lidiar con tanta cantidad de artículos, es como basarnos, pues partir, o sea, antes de empezar a revisar cada artículo a detalle,
hacer una revisión muy completa del abstract de cada uno de ellos, como para que sea un primer filtro. No sé cómo ve usted esa estrategia o si usted ha empleado otra parecida, pues como para lidiar con tantos volúmenes de información. Listo. Juan Diego me habló, ¿verdad? Sí, señor. Listo, Juan Diego. Qué bueno que usted menciona eso, porque es como el tema que nos sigue, ¿sí? Hablamos un poco, de hecho, el GEA se llama Lectura y Escritura de Artículos Científicos en el Pregrado, ¿sí? Yo les quería mostrar toda esta parte, me voy a volver como a la parte del contenido. Ven que inicialmente hablamos acerca de un proceso de introducción a la revisión, porque pensamos que de pronto habían estudiantes que no sabían cómo se hacía este proceso. Efectivamente, en el GEA de la semana anterior, habían estudiantes de primer semestre que no tenían pues conocimiento. Entonces, básicamente fue chévere generar ese contexto desde ese punto de vista. Sin embargo, después de ver como la estructura de un artículo, entonces ahí se llama la pregunta, ¿cómo leer un artículo? Entonces, eso empata muy bien con lo que menciona Juan Diego, ¿sí? Ya justo íbamos para esa parte. Digamos que hay algunos artículos, uno se puede encontrar artículos, de hecho me apoyé en algunos para la construcción de esta presentación. Podemos encontrar algunas recomendaciones acerca de cómo leer un artículo, ¿sí? Antes de entrar bien en esa parte, quizás podríamos hablar de algunas recomendaciones generales que me hicieron algunas personas con las que he trabajado. También quise como apoyarme en los testimonios de ellos, pues que son personas con mucha experiencia. Entonces, básicamente, reuní dos grandes recomendaciones, ¿sí? La primera es que cuando una persona no tiene el bagaje suficiente para sentarse a leer un artículo de investigación, lo primero que hacer es estar muy calmado, porque es muy probable que si yo le entrego a un muchacho de primer semestre un artículo, es muy probable que se lo empiece a leer de manera secuencial, de arriba hacia abajo, y que no entienda muchas de las cosas, pues porque su nivel de experiencia es muy bajo, ¿sí? Entonces, eso es como lo primero, ¿sí? Como estar como calmado, si uno no entiende, bueno, listo, no pasa nada, lo volvemos a leer o miramos si existe alguna estrategia para abordarlo. Y el tema de los traductores, este tema es muy importante porque, pues, ustedes saben que la mayor parte de la escritura académica se encuentra en inglés, ¿sí? Entonces, de pronto hay veces en las cuales uno debe hacer uso del traductor, pero tampoco es bueno abusar. Eso, digamos que me lo recomendaron pues las personas con las que hablé, que de pronto hablaron un poco de eso y yo también estoy de acuerdo, ¿sí? Si bien uno pues no se las sabe todas y mucho menos pues en otro idioma, pero hay momentos en los cuales de pronto la traducción no es la mejor, entonces de pronto no es tan recomendable ir y copiar todo el paper, pegarlo en el traductor y entonces ya me quedé con eso, sí. Muchas veces uno intentando leer en inglés de pronto llega a las ideas más fácil a que cuando de pronto hace uso del traductor, listo. Entonces, bueno, lo primero que podríamos pensar en hacer, y esta parte es muy subjetiva, ¿sí? Digamos que, como yo les digo, existen artículos de investigación que hablan de cómo debería uno leer un artículo, pero entre ellos hay diferencias, ¿sí? Precisamente porque es algo muy subjetivo. O sea, en ningún lado uno va a encontrar, no, es que así tiene que ser, no, sin duda que eso no va a suceder. Entonces, inicialmente, hace uno una revisión preliminar antes de leer cualquier cosa del artículo. Yo recomiendo que uno mire quiénes son los autores, el año de la publicación y el título, ¿sí? Eso como inicialmente. ¿Por qué hacer esto? Pues porque, como lo digo aquí, básicamente le genera un contexto. Cuando uno ya tiene cierta experiencia en el tema, uno aprende a identificar cuáles son los autores más relevantes en el tema de investigación, ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo ya sé que para el tema, por ejemplo, un tema en el que yo trabajaba antes de accesibilidad, yo sé que el señor Hugo Hilera es uno de los que siempre hay que citar porque ese señor es uno de los que más mueve el estado del arte con sus publicaciones. Entonces, ya sé que si es un trabajo de él, ese trabajo es valioso. El año de la publicación, importante, muchachos, porque yo no voy a decir aquí que los
artículos viejos no sirvan. Desde luego que no es así. En su momento fueron importantes porque movieron el estado del arte en ese momento. Y de hecho, en artículos que uno se encuentra muy viejos. Por ejemplo, ahorita que estoy trabajando en el tema de la redacción de mi tesis, pues tengo unas citas viejísimas, por allá como de 1980. ¿Pero por qué? Pues porque son definiciones que hablaban acerca, por ejemplo, del concepto de redes neuronales. Y las redes neuronales no son un concepto nuevo, eso es algo que viene desde hace mucho tiempo. Entonces me tengo que referir a esos documentos viejos que de pronto muchas veces las personas, no, es que en ese artículo lo vieron. No, pero entonces hay que ir a mirar, digamos, cuál es el contexto de ese artículo. Y el título, por lo que ya veíamos anteriormente, ¿listo? Entonces, básicamente, ese sería como lo primero que uno debería hacer. Ya después... Alberto, por aquí tenemos una pregunta. Sí, claro, cuéntame. José nos dice, depende del traductor, ¿no? Sí, es verdad, porque personalmente yo ese traductor de Google, pues le he visto algunos problemas y eso pues que yo no soy pues, experto en idiomas. Hay uno que se llama DeepL, ese traductor es muy bueno, ¿sí? La verdad es que con respecto al traductor de Google es mucho mejor, pero más allá de eso, pues yo personalmente no recomendaría que pegáramos todo el artículo y tratáramos de traducirlo de esa manera. Quizás hacerlo por pedazos o las palabras pues que no solemos como entender. ¿Listo? Bueno, entonces en cuanto a esa, llamémoslo como estrategia que podríamos pensar en usar acerca de cómo leer un artículo científico, yo lo denominé como el segundo paso, ¿sí? Podríamos pensar que este paso preliminar podría ser el primero. Entonces, podríamos pensar en leer el resumen, o como lo dijo Juan Diego, el abstract, ¿sí? Recuerden que básicamente es lo mismo, solo que uno está en español y el otro está en inglés. Entonces, ¿qué obtenemos nosotros al leer el resumen? Primero, un contexto general, ¿sí? Ya vamos a ver qué es eso. Segundo, por lo general, siempre después del contexto general viene el problema, ¿sí? Digo por lo general porque es muy posible pues que en algunos artículos no sea así. En la mayor cantidad de artículos que yo recuerdo haber leído, casi siempre se hace de esa manera. Luego viene uno y encuentra la propuesta, ¿sí? Entonces ahí es donde el autor dice, bueno, en este trabajo se propone o se evaluó, se realizó no sé qué, y por último, quizás hablan un poco de los resultados o de las conclusiones o de ambos, ¿sí? Entonces, voy a meterme por acá a la carpeta donde tengo los ejercicios, por así decirlo. Vamos a ver dos artículos, uno que me encontré chévere y otro que digamos, tuve la oportunidad de participar en ese proceso de escritura. Entonces vamos a mirar el resumen, ¿sí? Y vamos a ver cómo esto que tenemos aquí, como este resumen, y cómo este resumen que tiene este otro artículo, cumple un poco con las características que estoy mencionando acá. ¿Listo? Entonces, decimos que al leer el resumen podríamos encontrar un contexto general acerca del tema. Entonces me va a permitir leer, por ejemplo, este artículo, ¿sí? Listo, entonces dice, en los sistemas industriales SCADA, por ahora no nos interesa muy bien qué es esto de SCADA, conocer el estado de cada dispositivo permite obtener información de su comportamiento. De esta forma, se pueden reducir acciones y conformar estrategias diferentes que ayuden a reducir el riesgo cibernético. Miren que aquí, en este pedacito, yo puedo obtener un contexto. Él aquí me está diciendo que los sistemas SCADA sirven para conocer el estado de cada dispositivo y que eso a su vez puede generar una reducción en el tema pues de riesgos cibernéticos, ¿sí? Esto es a lo que yo me refiero con el contexto general. Ahí en un pequeño párrafo, como en 3 renglones y medio, básicamente obtuve el contexto general. Voy a leer este otro artículo. Yo no me toca el zoom. Entonces dice, este fue un artículo en el cual estuve trabajando hace un tiempo. Ya no trabajo mucho en este tema, pero sirve pues como para este ejemplo en particular. Entonces dice, la accesibilidad web es aquella característica que permite que cualquier persona, sin importar sus condiciones,
puede acceder a los contenidos de los sitios web. El uso de validadores automáticos permite realizar un primer análisis acerca del nivel de accesibilidad de un sitio web, ¿sí? Otra vez, esto me está dando un contexto. Ya hablamos de accesibilidad web, y hablamos de algo que se denomina validadores automáticos, que, como se indica acá, permite realizar un primer análisis acerca del nivel de accesibilidad de un sitio web. Entonces, aquí podríamos pensar en que tenemos esta primera parte, ¿sí? El contexto general. Luego, como yo les digo, es usual encontrar el problema. Entonces, aquí hablamos de que existe la accesibilidad y que existe los validadores automáticos. Entonces, sin embargo, la selección de estas herramientas tiende a no ser trivial debido a las diferencias técnicas que presenta cada validador. El objetivo de este trabajo fue realizar un análisis comparativo entre validadores automáticos de accesibilidad buscando establecer criterios de selección a la hora de elegir un validador para realizar una evaluación de accesibilidad. Miren que desde por acá, quizás desde por aquí, yo ya podría estar pensando que estamos hablando de la propuesta, porque ya viene el tema de la propuesta, pero estamos hablando de lo del problema, y aquí ya hay un sin embargo, ya vemos que es un problema real el seleccionar un validador. ¿Por qué? Porque ellos dicen que es un proceso no trivial. Pues nosotros, cuando estábamos escribiendo ese artículo, nos dimos cuenta de que el solo hecho de seleccionar un validador para luego ir a analizar el nivel de accesibilidad de un sitio representa un reto. Entonces fue ahí cuando surgió como la idea, pues, de hacer esta publicación, ¿sí? Si venimos acá a este artículo, tratemos de analizar esta parte. Entonces dice, en este artículo de investigación aplicada se presenta un modelo de predicción de posibles ciberataques en un sistema SCADA. Dicha predicción se hace con un filtro Kalman. Un filtro Kalman procesa los eventos de ciberseguridad capturados a través de un sistema de detección de intrusos aplicado en un sistema de simulación de SCADA y genera una proyección futura de la probabilidad de que se consolide un ataque. Entonces miren que aquí ya nosotros nos podemos dar cuenta de que existen algunos problemas con respecto a la detección de intrusos que pueden ser atacados por medio de, o que pueden ser aprovechados, digamos que haciendo como uso o aprovechando las debilidades de los sistemas SCADA, ¿sí? Entonces, básicamente, esto es como en términos generales, ¿sí? Puede que de pronto la redacción en algunos casos no sea tan clara, pero ese es como la estructura general del resumen. Luego, aquí hablan un poco, se realizó una instalación de diferentes componentes tecnológicos y se ejecutaron 3 ataques informáticos. Entonces, aquí ya estamos hablando de la propuesta, ¿sí? Aquí ya los autores hablan un poco de qué fue lo que hicieron. Y al final, miren que están hablando como resultado, se puede ver cómo a partir de las entradas es posible conocer la probabilidad de que un ataque informático sea exitoso, ¿sí? Aquí ya me están hablando un poco de los resultados. Y por acá, a ver, además, permitió concluir que ninguno de los validadores analizados cumple con todas las características, ¿sí? Entonces, miren que eso cumple un poco con lo que estábamos mencionando aquí. Encontramos el contexto general, hablamos del problema, luego se mira un poco la propuesta, aquí quizás no se los mencioné, se propuso una metodología basada en 3 etapas que permitieron seleccionar 14 validadores. Aquí hablamos de, a grandes rasgos, qué fue lo que se hizo. Se propuso una metodología, o en el artículo se encuentra una metodología de 3 etapas en las cuales se hizo una selección de 14 validadores. Esto podríamos pensar que se acerca mucho a lo que tenemos como propuesta, y al final hablaríamos del resultado. No sé si alguien tiene algún comentario, todo está claro en esta parte, alguna pregunta, algo que quieran aportar, no sé, de pronto Juan Diego, ¿qué piensa con respecto a esto? Juan Diego puso en el chat que para traducciones menos formales recomienda Reverso, hace un ratico. Bueno, la verdad no lo conozco, chévere que nos recomienden como otras herramientas. ¿Alguien más tiene algún comentario, inquietud? Por ahora no tenemos nada en el chat. Listo, perfecto. Entonces vamos a continuar. Algo que yo denominé tercer paso. Bueno, entonces recuerden que en este punto estamos es cómo abordar un artículo, cómo leerlo, ¿sí?
Ahorita yo vuelvo a proyectar, por ejemplo, alguno de estos, puede ser este. Entonces, miren, encontramos primero el resumen y luego el abstract, que básicamente es lo mismo que está en el resumen, pero pues en inglés, ¿sí? Entonces luego encontramos la introducción. Miren que en esta revista en particular nos pedían un marco teórico, ¿sí? Como yo les digo, no es como 100% estricto, pues de que uno siempre tenga que pensar, no, es que tengo que tener un marco teórico. Esto es más pensado para las personas que de pronto no tienen tanto contexto en el tema, entonces vienen y leen estas definiciones y se dan cuenta qué significa cada palabra pues, que está asociada pues, en el artículo. Luego hablamos de trabajos relacionados. Esta parte también se puede denominar estado del arte, ¿sí? Digamos que ya es más como en función de la revista o como el autor lo quiera denominar, pero básicamente pues debería tener como lo mismo, ¿sí? Como una revisión acerca de exactamente eso, del estado del arte, o encontrar trabajos pues que se relacionan pues a lo que yo estoy realizando. Luego viene la metodología, entonces aquí nosotros hablamos de que íbamos a proponer 3 etapas, entonces aquí escribimos brevemente qué se hizo en la etapa 1, qué se hizo en la etapa 2 y qué se hizo en la etapa 3, y luego ya viene pues como la parte importante que es el tema de los resultados y la discusión, ¿sí? Aquí mostramos unas tablas, hacemos unas definiciones acerca de qué tiene cada validador. Luego por aquí hay más tablas, realmente ya ni siquiera me acuerdo muy bien qué fue lo que hicimos acá. Y por último ya hablamos de las conclusiones y trabajos futuros. Como yo les decía, importante esto de los trabajos futuros, ¿sí? Porque aquí es donde se plantea qué queda faltando y qué podríamos atacar en un futuro, ¿sí? Bueno, esto de los agradecimientos tampoco es que sea pues como así como que uno diga, no, es que tiene que ir sí o sí, ¿no? Digamos que depende un poco del contexto bajo el cual estemos trabajando y pues el tema ya de las referencias, ¿sí? Bueno, entonces voy a volver acá a la presentación, es como para recordar un poco en dónde íbamos, ¿sí? Estamos viendo como esa estrategia que podríamos usar para abordar un artículo. Entonces, si vemos que el primer paso, vean todo lo que podemos encontrar solo leyendo el resumen, ¿sí? Entonces aquí, desde aquí uno ya puede pensar en, no, vea, este trabajo no es lo que yo busco, ¿sí? Este trabajo no aborda lo que yo necesito. O hay veces que a uno no le queda muy claro, ¿sí? De pronto, pues, ¿por qué? Los autores no lo hicieron así explícito, entonces viene uno como a este tercer paso, en el cual entonces uno ya viene y busca las conclusiones y trabajos futuros y los resultados, ¿sí? Esta parte, digamos que yo la puse acá en función de mi experiencia, ¿sí? Es posible que las otras personas que estén aquí en este momento lo aborden de una manera distinta, ¿sí? Pero yo me he dado cuenta de que, y bueno, siguiendo un poco, pues como esa revisión que hice, yo les mencionaba que existen artículos que me explican cómo leer un artículo, entonces traté de leer algunos y cómo llegar a ciertas conclusiones. Entonces, en particular, ir a las conclusiones y a los trabajos futuros me permite de una vez saber a qué llegaron, ¿sí? ¿Cuáles fueron las conclusiones de los autores? Vea, los autores dijeron, vean, usando esta metodología, con estos datos, haciendo este proceso de medición, definitivamente se llegan a resultados exitosos, a resultados prometedores. O también puede encontrarse el otro caso, en el cual los autores digan, no, muchachos, por aquí definitivamente no es, ¿sí? Entonces, eso le permite a uno de una vez saber, no, vea, sí, los muchachos dicen que por aquí definitivamente no es, y yo estoy haciendo las cosas por ahí, entonces yo miro a ver si ese trabajo sí me sirve o si una vez lo voy descartando, porque como vimos en la sesión de la semana pasada, cuando uno realiza una búsqueda y en general en procesos de investigación, es muy frecuente que uno se encuentre con muchos trabajos, con demasiados, y cuando llegamos aquí, cuando nosotros tenemos el artículo abierto, es porque ya pasamos por un proceso de selección, el cual se describe en los temas de la revisión sistemática de literatura. Entonces, por lo general, aquí es cuando ya los artículos pasaron por ciertos filtros
pero eso no quiere decir pues que todos los que yo obtuve ahí son los que me van a interesar, ¿no? Desde luego que no, ¿sí? Entonces, para eso es que uno hace como la revisión de las conclusiones de los trabajos futuros y los resultados. Esta parte de mirar los trabajos futuros a mí me parece muy importante, porque muchas veces cuando uno tiene como ciertos vacíos en cuanto a lo que va a proponer, le ayuda mucho. Voy a poner otro ejemplo con relación a mi tesis. Cuando yo estaba, cuando entregué el proyecto de tesis, el par me lo devolvió con unas correcciones, y una de esas era que él me decía, venga, pero yo no veo el factor innovador en su tesis. Entonces, claro, yo pues me quedé súper preocupado, porque yo dije, no, pues madre, pues no, pues prácticamente no voy a tener trabajo de tesis, porque si no hay un factor innovador, pues entonces, ¿qué voy a hacer? Entonces ahí fue cuando, digamos que sirve mucho el apoyo del tutor y del director y el codirector. En este caso fue mi codirector el que dijo, vea, lo que dice el par evaluador es verdad, vamos a tener que cambiar un poco el enfoque, tratemos de mirar en los trabajos que tenemos, en la parte de trabajos futuros, a ver a ellos qué les falta, qué les queda faltando, ¿sí? Si quieren ahorita les muestro algo valioso que puede usar uno para mostrar de pronto que hay un hueco en el estado del arte, y eso no es para nada fácil, encontrar como esas cosas que quedan ahí pendientes, eso no es sencillo. Entonces me pareció muy valioso como ese aporte que ellos me hicieron. Entonces, ¿dónde obtuve eso? En gran parte en los trabajos futuros, porque decían, como trabajo futuro, por ejemplo, se recomienda realizar este mismo experimento en otro ambiente. Por ejemplo, si yo estaba probando una red neuronal en un ambiente virtual, entonces probarlo en un ambiente no virtualizado, por ejemplo, ¿sí? Entonces ahí yo me encontraba, vea, no se ha hecho ese experimento, esa medición en ambientes no virtualizados. Entonces, esa parte de trabajos futuros también sirve mucho para eso, ¿sí? También al leer estas sesiones, pues podemos llegar al alcance. Hasta ahí sabemos, bueno, se hizo esto, pero les quedó faltando esto, y básicamente, pues como a lo que se llegó, ¿sí? Eso se obtiene como al leer el tema, las conclusiones, trabajos futuros y los resultados, ¿sí? Miren que venimos del resumen, del inicio, y nos saltamos por allá al final, ¿sí? Es curioso, pero es como ese camino que de pronto podríamos usar. Ya como último paso, podríamos pensar en que tenemos la introducción, la metodología, el marco teórico y los trabajos relacionados. ¿Por qué en este orden? Porque, como yo les decía, muchachos, ¿qué se encuentra uno en la introducción? Típicamente uno en la introducción se encuentra con como el contexto, como la motivación, sí, como todo paso a pasito, tal. Mientras que en la metodología ya me explican cómo replicar algo, ¿sí? Y como yo digo aquí, yo quiero hacer un pastel, pues entonces realmente me interesa saber si lo quiero hacer. Yo, ¿para qué me voy a ir a leer la metodología o el marco teórico o los trabajos relacionados si yo no sé si ese es el trabajo de mi interés? Un ejemplo fácil y que encontré mucho cuando estaba haciendo esa revisión preliminar para la construcción de mi proyecto de tesis. Yo colocaba en los motores de las bases de datos y me salía, por ejemplo, un artículo. Lo iba a mirar. E inicialmente yo leía el resumen, yo sí, como que sí. Luego me iba a mirar los resultados, y no, resulta que usaban, por ejemplo, no usaban, por ejemplo, una red neuronal de las cuales yo estoy interesado particularmente, sino que no, usaban otra. Entonces yo una vez decía, vea, esto no es. ¿Por qué? Porque en el resumen no me decía que estaban usando, por ejemplo, una red convolucional, por ejemplo. Y la mía era otra, por ejemplo, una backpropagation, no sé, cualquier cosa. Entonces miren que de pronto en el resumen eso no está explícito. ¿Dónde me di cuenta? Me di cuenta por acá, ¿sí? Entonces yo ya sé, aquí en los resultados, yo ya sé, no, vea, pues es que este no es el tipo de red que yo voy a usar, entonces este trabajo de pronto no me sirve tanto, ¿sí? Podría usarlo quizás para otro apartado, para hacer alguna citación de alguna definición y demás, pero de pronto no me interesa llegar a esta parte, no me interesa saber cómo hicieron ellos este artículo,
porque pues es algo que no va a estar como dentro de la columna vertebral de mi trabajo, ¿sí? Eso en cuanto a los procesos de lectura. Aquí hay algunos artículos en los cuales pues me basé un poco como para construir esta parte. De esto encontrarán mucha más información pues en internet, pero estos dos artículos me parecieron pues interesantes. Listo, Ana hasta aquí. Sofía nos pide la ¿Alguna palabra. pregunta? Sí, Claro. Ana Sofía, tienes la palabra. Hola, buenos días. Buenos días, Sofía. Oye, mira, lo que sucede es que en este momento yo estoy haciendo un trabajo de investigación sobre semiótica. La cosa es que no sé si tú nos podrías hablar un poco sobre qué base de datos utilizar para encontrar buenos artículos. Es que pues buscábamos en internet, pero hay tanta información de que el 80% no es buena, entonces sí me interesaría saber cómo Claro. podría buscar buenos artículos. Listo. Voy a hacerles una pregunta. ¿Cuántos de los que están aquí actualmente estuvieron la semana pasada? Me gustaría saber cuántas de las personas que están en este espacio en este momento nos acompañaron la semana anterior. Hasta ahora va Juan Federico, Andrés Felipe. Van 2. Van 2. ¿Y cuántas personas tenemos en este momento, María Camila? Porfa, me colaboras ahí aproximadamente. Tenemos 22 menos 1, 2, 3, 4. Listo. No, entonces yo pienso que sí, de pronto es importante volverme un poco a esa parte de revisión. De pronto ahí para los que estuvieron, hace 8 días tuve muchos problemas de internet, entonces quizás ahí nos ayuda un poco el tema pues de que no estuve pues como al 100% pues como con la presentación así corrida, pues porque pues, tuve esos problemas de conectividad. Entonces bueno, voy a aprovechar un poco para devolverme y explicarles a los que de pronto no estuvieron, y en particular a Ana Sofía, cómo hace uno como para encontrar información, ¿sí? Entonces, básicamente, bueno, antes de ir allá, yo quiero mostrarles, es que está, bueno, ella me pregunta en particular por las bases de datos. Yo quiero preguntarle a Ana Sofía si ustedes ya hicieron la revisión preliminar, si ya tienen algo de contexto sobre el tema o están desde cero. Nosotros ya tenemos un contexto, Okay. tenemos que hablar sobre la relación entre los símbolos, los iconos y los índices dentro del estado cultural. Ok, listo. Entonces, ustedes ya hicieron lo que se podría denominar como una revisión narrativa, ¿sí? Mira esta columna del medio, la que dice narrativa. Por lo general, antes de uno ir, pues uno no empieza buscando por un artículo de investigación. Por ejemplo, yo no sé, por ejemplo, nada de química, ¿sí? Entonces yo no me voy a ir a un artículo de la IEEE a buscar cosas sobre química, ¿sí? Porque, pues, sin duda de que no es el camino. Uno inicialmente hace una revisión narrativa, entonces ahí es donde es válido usar fuentes de literatura gris, como por ejemplo Wikipedia, ¿sí? Mucha gente dice, no, es que Wikipedia no sirve. No, Wikipedia sí sirve y sirve mucho. Y yo estoy seguro que muchas de las personas que estamos aquí la hemos usado y en particular yo la voy a seguir usando. Pues obviamente no para trabajos académicos, pero sí como para darme un contexto general. Ah, vean, Wikipedia dicen que esto es esto. Ah, bueno, entonces yo ya sé que eso significa algo. Entonces, me voy adentrando lentamente en el tema, ¿sí, muchachos? Entonces, eso en cuanto a la revisión como narrativa. Luego, a ver, bueno, entonces quizás te interese más esta parte, el tema de las fuentes de información. Como yo les decía, existen fuentes principales y aquí encontramos las primeras, y yo pensaría que son las más importantes, las revistas arbitradas. ¿Y por qué son las más importantes? Porque son las que tienen como ese proceso más riguroso, ¿sí? No es fácil tener un artículo en una revista, y mucho más si la revista pues está como bien categorizada, ¿sí? Eso se categoriza en función de unos percentiles y demás. Entonces, entre más impacto tenga la revista, pues eso quiere decir que las investigaciones son más importantes, y pues desde luego que va a significar pues un reto mayor el tener algo ahí.
Y por lo general todo este tema de los artículos en revistas pasan por un proceso muy riguroso de evaluación, ¿sí? Este artículo que yo les mostraba ahorita, recuerdo muy bien que pasó por 2 etapas de revisión. Eso se denomina un proceso doblemente ciego de revisión. ¿Qué significa eso? Que las personas que están evaluando no son conocidas. Yo no sé quién evaluó ese artículo y ellos no saben a quién están evaluando. Y eso es muy importante, pues, porque cuando son temas así como en puntual, en concreto, los autores suelen conocerse. Entonces, pues, como para evitar ese tema ahí de subjetividad, hace que uno no sepa quién lo evalúa ni a quién se está evaluando, ¿sí? Entonces, eso es algo importante porque eso representa como esa rigurosidad en el proceso de publicación. Por eso el tema de las revistas es muy importante porque es donde hay más énfasis en eso. Entonces, si uno encuentra un artículo de revista, me dice, no, definitivamente es porque ahí no publica cualquiera y porque lo que está diciendo, pues, no es algo pues que se le ocurrió de un momento a otro, ¿sí? Listo. Luego, en ese orden vienen los eventos, ¿sí? Los eventos, pues, que sean un poquito más laxos, pero también, pues, son evaluados, pues, por pares evaluadores. Las tesis de maestría y doctorados tienen una particularidad y es que por lo general son documentos que se demoran mucho en ser construidos. ¿Cuánto se demora uno elaborando una tesis de doctorado? Yo no sé, 3, 4, 5 años. Hay personas que se demoran más. Y una tesis de maestría, pues alrededor de 1.5 años, 2 años, 1 año, ¿sí? Mientras que un artículo, pues uno pensaría de que el proceso es más rápido. Entonces ahí, digamos que los cambios se ven de una manera más significativa, ¿sí? Aquí en la red es más fácil encontrar como que se mueva el estado del arte en función de las revistas, precisamente por eso. Entonces, ella me hablaba un poco acerca de dónde buscar, ¿sí? Existen muchas formas, muchas fuentes en las cuales uno podría consultar, ¿sí? Yo aquí mencionaba algunas, ¿sí? Por ejemplo, yo uso mucho Google Scholar cuando estoy haciendo una revisión, entre comillas, medio preliminar, ¿sí? ¿Qué significa esto? Bueno, yo ya sé algo del tema, ¿sí? Yo ya sé algo. De pronto no sé muy bien, de pronto, cuál es como ese tema en específico, como que, uy, vea, es que voy a atacar esto y necesito este artículo, ¿sí? Cuando yo no tengo muy claro, muy bien qué estoy buscando, yo suelo usar Google Scholar como para seguirme dando contexto a pesar de que ya sé algo del tema. Y lo uso mucho para hacer búsquedas en español, ¿sí? Porque en Google Scholar puede que yo encuentre información que no pase por ese proceso que yo les mencionaba anteriormente de revisión, ¿sí? En Google Scholar yo me he encontrado documentos muy buenos, muy completos, que no sé de dónde salieron, porque eso ni tiene nombre, ni tiene nombre pues, del estudiante ni ninguna institución, y cuando yo voy a mirar, pues eso no tiene referencias. Entonces yo digo, no, pues está muy completo y todo, me sirvió para entender varias cosas, pero pues eso sin duda que no lo voy a usar porque pues no sería pues como de interés para la comunidad que yo me apoye en algo pues que no se sabe quién lo dijo, ¿sí? Entonces uso mucho Google Scholar para eso. Ya cuando yo por ejemplo, tengo diseñada una ecuación de búsqueda como la que hay aquí, pues entonces pues ahí sí ya no voy a usar Google Scholar, sino que ya me voy como a las bases de datos especializadas, ¿sí? ¿Cuáles podríamos usar? Las que están dentro del CINAP. Me gustaría saber quiénes de los que estamos aquí ya hemos usado este tema del CINAP. ¿Quiénes ya saben cómo se maneja o hay alguien que no sabe cómo se usa? José Vicente dice, yo no sé. Listo. Entonces, yo pienso Juan que Diego sí sé. listo. Voy a buscar acá. Entonces, el CINAP es el Michael dice, yo sistema. tampoco. Ana Ok. Sofía tampoco. Listo, ¿no? Entonces pienso que es valioso si hacemos como una introducción de esto. La biblioteca ofrece muchas capacitaciones. Dentro de la dirección académica también tenemos algunos espacios que nos permiten identificar cómo es el uso de esta herramienta, pero básicamente vamos a hacerlo nosotros aquí brevemente, ¿listo? Entonces,
Como les decía, el SINAP es el Sistema Nacional de Bibliotecas de la Universidad Nacional. Aquí podemos encontrar muchos servicios, ¿sí? Podemos encontrar muchos servicios. La verdad, yo no lo he explorado al 100%. Bueno, como les digo, por medio de este portal, es que nosotros podemos, por ejemplo, no, es que hay un libro en la sede de Bogotá que me interesa. Bueno, entonces uno por medio del SINAP es que puede hacer la solicitud de ese material. O uno puede pedirle a la universidad que me compre tal artículo. No, es que la universidad no tiene una suscripción total, eso ya lo vamos a ver, no tiene una suscripción total a ciertos recursos. Entonces uno podría hacer la solicitud para que la universidad evalúe si podría como considerarse esa opción de comprar algún material en particular. Entonces, lo que nos interesa en este momento es el tema de los recursos electrónicos, ¿sí? Entonces venimos aquí a la biblioteca digital y venimos acá y le damos clic en recursos electrónicos. Miren que por aquí había algo del portal de las revistas. Seguramente aquí vamos a encontrar las revistas que tiene la Universidad Nacional, ¿sí? Aquí recuerdo una revista, se llama la revista DINA, una revista de la sede de Medellín. Bueno, realmente no he explorado muy bien esta parte, no sé cómo se hará, pero aquí aparece el portal de las revistas. Esto es importante cuando uno quiere como, era con la Y. Esta revista, por ejemplo, muy importante en temas de ingeniería, ¿sí? Creo que es de la sede de Medellín, si mal no estoy. Entonces, miren todos los servicios que tiene, como la parte, pues, del Sinapsistas, de la sede de Medellín. Bueno, entonces no nos desviemos del tema. Entonces, venimos acá a Biblioteca Digital y le damos en Recursos Electrónicos, ¿sí? Entonces, aquí ya se me genera todo el listado de las fuentes en las cuales yo puedo buscar información, ¿sí? Esto está, digamos que, categorizado de esta manera, pero yo podría pensar en filtrarlo en función de las tipologías o de las áreas del conocimiento. Por ejemplo, ciencia y tecnología. Entonces, él aquí me va a mostrar todas las revistas que están asociadas a esos temas de ciencia y tecnología, aunque, pues, digamos que yo no recomendaría usar mucho esto porque puede que se me queden por fuera algunos resultados importantes. Por ejemplo, aquí yo no estoy viendo Scopus, ¿sí? No estoy viendo Scopus, y Scopus es una de las que uno siempre debería usar. Es un motor muy importante. De hecho, yo siempre lo uso porque yo sé que ahí me van a salir muchos trabajos asociados, pues, a lo que yo estoy buscando. Entonces, lo primero que deberíamos hacer es como tratar de identificar cuáles son como los motores que publican trabajos en relación a lo que yo estoy buscando. Por ejemplo, por la A. No sé, la verdad, yo por la A nunca he usado ninguna de estas. Yo no sé muy bien qué se encontrará, por ejemplo, aquí, ¿sí? No sé, vamos a hacerle clic ahí. A ver qué nos arroja. Listo. Dice que busca información de ciencia y tecnología agrícola. Pues es muy posible que yo encuentre algún trabajo interesante aquí, pero pues yo no trabajo nada relacionado con temas agrícolas. Entonces, pues puede ser una de las razones por las cuales yo no conozco como tal este motor, ¿sí? Entonces, importante como saber muy bien, o al menos tener como medio identificado cuáles son los motores en los cuales uno puede buscar. Por ejemplo, en el caso, pues, de ingeniería, de tecnología, IEEE Explore fundamental, aquí aparecen muchos trabajos. Entonces, miren que uno simplemente viene y hace clic, entonces él aquí ya le pide a uno las credenciales. ¿Cuáles credenciales? Pues las del correo electrónico, las del CIA, que son las mismas. Entonces, ingresamos eso y aquí ya directamente ya nos redirecciona al motor de la IEEE Explore. Eso es importante porque muchas veces yo puedo ingresar a la IEEE Explore sin hacerlo desde el SINAP, pero como la universidad paga una suscripción a estos motores, pues entonces es importante que lo usemos por dos cosas. Eso yo lo mencionaba hace 8 días. Primero, porque hay recursos a los cuales solo puedo acceder
si estoy como logueado por medio de las credenciales de la universidad. Mire que aquí me está diciendo que yo estoy bajo el tema de la universidad, entonces hay cosas a las cuales yo puedo acceder únicamente si estoy por acá. Si yo entro como un usuario normal, seguramente no voy a poder acceder a eso. Y otra cosa que a mí me parece valiosa es que muchas veces la gente dice, no, vea, quitaron la suscripción a tal revista. Entonces uno dice, ¿por qué será que pasa eso? Y luego van a ver las estadísticas y la gente casi no usa eso. Entonces para la universidad también puede ser, digamos, infructuoso recurrir a unos sistemas de pagar una suscripción si la gente no lo usa, ¿sí? Por lo general esto se usa mucho pues cuando uno ya está como más adelantado en la carrera y cuando uno ya está haciendo un posgrado sí o sí lo tiene que usar. Pero la invitación es para los muchachos pues que están como en el pregrado y de pronto que están iniciando pues como su formación, que usemos estos recursos como para que la universidad sepa que nosotros usamos esto, ¿sí? Porque luego pues les va a quedar a ellos más difícil, como, es que ya no tienen acceso a esto, no, pero es que cuántas personas lo están usando, ¿sí? Todo eso ellos lo tienen en cuenta para el tema pues de las suscripciones a estos recursos. Entonces, venimos por ejemplo aquí a la IEEE Explore. Entonces aquí, bueno, uno dice, vea, aquí ya puedo buscar cualquier cosa. Entonces voy a hacer una búsqueda, por ejemplo, con lo que yo estaba mostrándoles la semana pasada. Voy a, por ejemplo, a colocar este tema. ¿Sí? Y le voy a dar enter. Entonces vamos a ver, me arroja esto. Eso me va a arrojar muchísimos resultados. Entonces ahí me está obteniendo y me obtuvo 11.784 resultados, ¿sí? Entonces él me los está categorizando aquí en eventos, en congresos, seminarios, no sé, me obtuvo 10.417, ¿sí? Quiere decir que la gran mayoría de esos fueron de congresos, pero como yo les decía, ¿dónde está como la información académica primaria? Está en las revistas. Entonces, por ahora yo voy a filtrar esto. No es que no me interese para nada esto, ¿sí? Sino que es que como yo no tengo una ecuación de búsqueda, entonces voy a filtrar solo por los artículos de revistas, ¿sí? Entonces aquí ya se me filtró mucho más, pero siguen siendo muchos trabajos. O sea, ¿cuándo me va a leer yo 991 artículos? Así sea que vaya a hacer la revisión pues como detallada pues que debería hacer uno cuando uno ya sabe pues que el artículo le interesa, o esa revisión un poco limitada cuando uno no sabe si el artículo le interesa o no. Siguen siendo muchos trabajos. Entonces aquí es cuando uno ya viene, bueno, obtuve 991 trabajos, pero bueno, entonces los va a filtrar. A mí me interesan, por ejemplo, solo los que están en el último, no sé, en los últimos 4 o 5 años, ¿sí? Entonces uno ya aquí le da a aplicar y es muy probable que ya se filtren los resultados, ¿sí? Bajo de 900 a 600. ¿Por qué no bajo tanto? Porque estos temas están como en auge, ¿sí? Es muy frecuente encontrar trabajos relacionados en el último tiempo a sistemas de detección de intrusos. Entonces, por eso es que uno puede encontrar que el año pasado en la IEEE se publicaron, no sé, 300 artículos, solo en el año pasado, ¿sí? En el año antepasado, 200, ¿sí? Entonces, por eso de pronto no bajo tanto. Entonces uno dice, bueno, entonces, ¿cómo hago para bajar un poco más esa cantidad de resultados? Entonces uno dice, vea, es que yo sé que este señor, todo lo que ese señor publica es de particular interés para mí, o de estos 3, 4 primeros personajes, ¿sí? Entonces yo podría pensar en aplicar ese filtro. También quizás por el título de la publicación o quizás por el formato en el que citen, bueno, los que usen un dataset, no sé, hay muchos criterios sobre los cuales uno puede venir a filtrar los resultados. Sin embargo, como yo les decía, pues esta no es como la manera correcta de hacerlo. Porque, por ejemplo, va a abrir este artículo y miren que aquí me está hablando de un sistema de detección de intrusos, pero yo aquí ya me di cuenta que este trabajo, por lo menos a mí no me sirve, ¿sí? Para lo que yo estoy trabajando en mi tesis, no me sirve porque yo ya sé que los sistemas inmunes
son un tipo de sistemas de detección de intrusos y esos sistemas inmunes no son de particular interés para mí, a pesar de que están usando el dataset que yo sé que yo voy a usar y demás. Yo ya sé que este trabajo no es de particular interés para mí, solo por esta palabra, sin tener que ir a leer lo demás, ¿sí? Que de pronto, no sé, me sirva para hacer alguna citación, por ejemplo, en el marco teórico. Bueno, eso es otra cosa. Pero que yo diga, no, es que este es el trabajo que yo tengo que citar sí o sí, pues sin duda que no lo va a hacer. Entonces, ahí cuando uno viene y usa, por ejemplo, la ecuación de búsqueda, ¿sí? ¿Cómo se construye la ecuación de búsqueda? Existen algunas estrategias, de pronto esta que yo estoy mostrando acá es la estrategia que usamos en el grupo de investigación en el cual yo trabajo, que por filas generamos como los OR y luego en la siguiente fila generamos un AND. ¿Esto qué quiere decir? Va a llevarme esta fila hacia allá. Yo le voy a decir, por favor, encuéntrame todo lo que tenga que ver con seguridad en inglés o seguridad en español. O ataques en español o ataques en inglés. Y lo mismo, con ciberseguridad en español o ciberseguridad en inglés. Entonces él me va a traer todos esos resultados que encuentre con palabras asociadas. Y luego yo le voy a decir, vea, y me trae por favor todo lo que tenga que ver con, pues aquí en la mitad pongo un AND, que es básicamente un ilógico, entonces me trae todo lo que está dentro de ese paréntesis y además me trae todo lo que está dentro de este paréntesis, ¿sí? Entonces miren que ahí ya la búsqueda va a ser más específica, más puntual, ¿sí? Entonces yo le doy acá buscar, entonces él me trae muchos más de los trabajos que habíamos obtenido inicialmente, pero yo ya estoy seguro de que aquí ya voy a obtener los trabajos que necesito, ¿sí? Al menos en cuanto a redes neuronales profundas, ¿sí? Porque cuando yo coloqué lo de sistemas de detección de intrusos, es muy posible que me arrojen resultados que no están asociados a redes neuronales profundas. Aquí sí, ¿sí? Pero miren que esto sigue siendo muy, muy grande, o sea, siguen siendo muchos artículos. Entonces yo digo, bueno, lo voy a filtrar por los que están en revista y lo voy a filtrar, no sé, por los últimos 3 años, por ejemplo. Entonces le voy a dar a aplicar y ahí, con toda seguridad, los resultados pues se van a disminuir, ¿sí? Bueno, creo que yo no le di aplicar en revista. Entonces miren cómo se van filtrando los resultados. Bueno, no sé si fue que no me... sí. Ya obtuvimos 788, pero eso sigue siendo muchos trabajos. Entonces, ¿qué habría que pensar? No, voy a filtrar por ejemplo, por el año y por el idioma. Solo me interesan los que están en inglés. Entonces, no, eso sigue siendo muchos trabajos. Bueno, entonces voy a filtrar también por esto. ¿Por qué? Pues porque yo ahí dije, yo ahí dije que vamos a obtener los resultados asociados a ciberseguridad. Pero pues la ciberseguridad es un tema muy grande, ¿sí? Entonces, ¿qué tal si más bien le decimos que me obtenga todo lo de ciberseguridad, pero que tenga que ver con sistemas de detección de intrusos, ¿sí? Vamos a ver qué nos arroja aquí. Hay algunos motores que ya luego le empiezan a poner problema a uno por el número como de palabras, ¿sí? Que la ecuación de búsqueda está muy larga y demás. Entonces, ahí es cuando uno viene aquí y le da como en búsqueda avanzada. Entonces ya aquí viene y de pronto la genera por acá. Entonces uno dice, por favor, primero esta fila, ¿sí? Y esto mismo que estoy haciendo acá, pues se puede hacer yo pensaría que todos los motores de búsqueda, ¿sí? No sé si de pronto esto aclara un poco más lo que mencionó, creo que fue Ana Sofía. Sí, claro, muchísimas gracias. Listo, de pronto para los muchachos, miren que aquí me salió algún error, seguramente hay algo que haya que corregir, pero básicamente esa es como la idea. Creo que la semana pasada también me salió algún error, seguramente fue que copié algo mal o hay algún espacio por ahí, bueno, habría que mirar ya en detalle, pero básicamente esa es como la idea, ¿sí? No sé de pronto para los muchachos que tienen algo, que no habían visto esta parte, si tienen alguna pregunta, alguna inquietud.
les voy a mostrar una herramienta que de pronto no es como lo más recomendado en función de la ética, ¿sí? Y es cómo hace uno para acceder a artículos a los cuales la universidad no tiene acceso. Por ejemplo, no sé, voy a abrir cualquiera. Entonces ahí abrí este y yo le voy a dar a obtener como PDF. Y bien, él me lo deja abrir porque la universidad tiene una suscripción a ese trabajo. Pero entonces, ¿qué pasa con los artículos a los cuales no podemos acceder así de manera pues, tan directa, ¿sí? Porque pues, la universidad no tiene la suscripción total, ¿sí? Ah, bueno, esto creo que se visualiza aquí, ¿sí? Miren que de pronto uno viene aquí, entonces él le muestra como un candadito y dice que acceso restringido, ¿sí? Entonces hay algunos trabajos a los cuales de pronto no podemos tener acceso y eso también se denota aquí en el candadito. De pronto no sé muy bien cómo estará ese tema con las suscripciones, pero yo sí sé que al menos a mí me ha pasado mucho que hay algunos trabajos a los cuales uno no puede acceder. Por ejemplo, voy a buscar aquí en Web Science. La última vez que intenté entrar aquí, la universidad no tenía esta suscripción y no pude hacer la búsqueda aquí. Entonces, ese fue un gran problema porque seguramente me quedaron faltando algunos trabajos pues, por buscar. Voy a mirar a ver aquí qué resultados obtiene, a ver si de pronto encuentro algún trabajo al cual no pueda acceder de manera gratuita. Juan Diego nos pregunta, en Emerald es muy común encontrar contenido restringido. ¿En dónde, perdón? En Emerald. Vamos a ir allá. Listo, vamos a ver. Bueno, de todas formas, para lo que les quiero mostrar, pues podríamos pensar en que no necesariamente tenemos que encontrar un artículo que esté restringido, ¿sí? Podemos hacer el ejercicio con un artículo pues, que podamos encontrar. Bueno, les quería comentar algo antes de mostrarles esto, y es que los artículos, por lo general, tienen un identificador, ¿sí? Cuando se tratan de libros, ellos tienen algo que se denomina esto, ISSN, ¿sí? Que es como un número serial que los identifica, por lo general, cuando se trata de libros. Pero los artículos tienen su propio identificador que se denomina el DOI, ¿sí? La traducción es algo así como objeto digital de identificación, no recuerdo exactamente cuál es la traducción, pero entonces, miren, aquí está, ¿sí? Todos los artículos tienen eso, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Vamos a suponer que este artículo, no, yo no lo puedo descargar porque no se tiene, pues, como esa alternativa. Entonces, existe una opción que de pronto algunas personas no suelen usarla porque, como les digo, es algo controversial. Sí, perdón. Qué pena, es que técnicamente esto se está grabando y puede poner el problema de la universidad. Bueno, pues si quieren, entonces pues omitimos esta parte. Pues la verdad es que en Colombia, hasta donde yo sé, no hay una ley que diga que esto sea... Sí, claro. Hasta donde yo sé, de hecho esto a mí me lo mostraron incluso en un evento científico. Entonces, pues realmente ahí no sé cómo será esa parte. Si quieren, entonces omitimos esta parte. No sé, ya queda a disposición del público. Me gustaría de pronto escuchar esta parte porque, como les digo, hasta donde yo sé, y esta parte de SciSap a mí me la mostraron en un evento científico, o sea, no es algo que yo, digamos que pues quiera mostrar porque sí, pero pues de pronto haciendo uso de lo que dice el compañero podríamos omitir esta parte. Porque es una forma a la cual podemos acceder a contenido de manera libre. Lo que pasa es que les explico un poco para los que de pronto no tienen ese contexto, muchachos. Cuando uno accede a material, digamos, académico, el cual no tiene uno como esa posibilidad, pues entonces uno dice, pues eso está limitando mi investigación, ¿sí? Eso me está generando ciertos problemas de contexto. Sin embargo,
hay algunos países, por ejemplo, esta aplicación fue diseñada en Rusia y allá las leyes son diferentes, ¿sí? Allá como que eso se rige desde otro tema, desde otra normativa, entonces eso allá es válido, eso en Estados Unidos eso no es válido, ¿sí? Entonces hay algunos lugares en los cuales eso es válido y en los cuales no se ve como tan bien, ¿sí? Hay unos lugares donde eso es ilegal. Yo realmente no conozco muy bien cómo será el tema aquí en Colombia. Voy a buscarlo porque me genera curiosidad lo que dice el compañero, porque de verdad que me parece curioso que me hayan mostrado eso en un evento y pues que de pronto no sea legal. Entonces, pues, curiosa esa parte. Entonces, vamos a omitirlo. Cada quien ya mirará cómo hace por su parte, pues, como para conseguir esa información. Bueno, son las 9:20. Voy a avanzar un poco entonces en el tema de la presentación porque nos quedan faltando algunas cosas. No sé si alguien tiene alguna inquietud o alguna pregunta. No sé si a Ana Sofía le quedó clara quizás esa parte. Aprovecho también para invitarla a ella y a los demás a los espacios que dispone la dirección académica acerca de cómo se hacen esos procesos de búsqueda de información, ¿sí? No sé si te quedó claro, Ana Sofía. Sí, fuiste muy claro. Muchísimas Listo. gracias. Bueno, no, con gusto. Les queda ahí eso de esa para que lo mire cada uno. Listo, entonces, ahora sí vamos a avanzar en la parte de escritura. Ya vimos un poco acerca de Pero cómo Albert, es ese espérate, proceso. miramos un poquito aquí los comentarios que nos han dejado. Listo, perfecto. Juan Diego nos dice, Digital Object Identificator y no se limita solo a artículos. Sí, es verdad. Hay algunos otros documentos que lo tienen. Por lo general, todo lo que sea que esté en revistas, todo eso lo tiene. ¿Algún otro comentario? Sí, Juan Federico nos dice, solo copian y pegan y lo descargan, pero es ilegal. Recomiendo omitirlo, pero quien quiera conocerlo, que se comunique con usted. Listo. Bueno, voy a entonces avanzar en esta parte de cómo escribir un artículo. Entonces, antes de iniciar cualquier proceso de investigación y sobre todo de escritura, es muy importante tener en claro algunas cosas. ¿Cuál es la pregunta que quiero responder con mi investigación? Uno no se levanta en la mañana y dice, no, pues voy a escribir un artículo, ¿sí? O sea, digamos que ese tema no se suele hacer de esa manera. Uno debería plantearse, bueno, ¿por qué es importante lo que estoy haciendo, ¿sí? ¿Qué conozco yo sobre el tema? ¿O por qué necesito responder a la pregunta o a la hipótesis que me estoy planteando, ¿sí? ¿Cuáles son como los controles necesarios para llegar a ese resultado al cual de pronto no sé al que voy a llegar, ¿sí? Y cuáles son los recursos con los cuales estoy contando, porque muchas veces uno dice, no, veas que va a hacer una investigación re chévere sobre, no sé, la cantidad de accidentes de tránsito en la ciudad de Manizales. Pero uno dice, pero es que, no, ¿y de dónde saco los datos? No, es que la Secretaría de Tránsito no me da esa información. Entonces, ese es un recurso del cual yo necesito y al que debería saber si tengo disponibilidad total o parcial, ¿sí? Y lo mismo el tiempo y demás recursos como los económicos y técnicos. Entonces, eso es lo primero que hay que tener claro, ¿sí? Entonces, ya como algunas recomendaciones en cuanto a ese proceso de escritura, uno debería tener una bitácora. ¿Y qué tiene una bitácora? Es como la documentación del experimento, ¿sí? Yo no voy a hablar de un artículo en particular de sistemas informáticos o de ingeniería civil o de matemáticas, no, sino en términos generales, ¿sí? Como lo dice la metodología de la investigación, ¿sí? Uno debería documentar el experimento. ¿Y qué debería documentar? Por ejemplo, las fechas. En tal fecha se hizo tal medición, ¿sí? ¿Cuáles instrumentos se usaron? No, se usó, no sé, un termómetro, un barómetro, lo que sea, ¿sí? ¿Cuál fue el fenómeno que se midió? ¿Sí? Se midió la temperatura, se midió la cantidad de autos que se movilizan en una autopista a tal hora, tal día, se midió la cantidad de lluvia que se obtuvo en tal día o en tal intervalo de tiempo, no sé. También uno debería documentar los resultados parciales. Bueno,
en tal día se midió tal cosa con tal instrumento y se obtuvieron X y Y resultados, ¿sí? Entonces luego uno ya viene a hacer un análisis, por qué se obtuvieron esos resultados y todo lo relacionado pues en términos generales con el proceso de medición. Eso es lo que uno debería pensar en que tiene la bitácora. Luego, algunas cosas que de pronto uno no debería hacer, ¿sí? Empezar a escribir el artículo de una. Uno dice, vea muchachos, no, es que yo hice tales observaciones, entonces voy a escribir un artículo. Entonces uno empieza, bueno, voy a empezar el título, luego las palabras claves, luego la introducción. Pues digamos que ese no es como el proceso recomendado para la escritura de un artículo por varias razones. Primero, porque uno debería estar pensando en qué quiere hacer con ese artículo. Ah, no, es que este es un artículo que yo considero que de pronto no me da para una revista A1 o una revista A2. Entonces, no, yo quiero que este artículo esté en un evento, en un congreso, por ejemplo. Entonces, uno ya sabe, ah, bueno, en los eventos suele ser más frecuente encontrar, por ejemplo, en este congreso, aceptan más fácil los artículos cortos o los artículos largos o los póster, ¿sí? Entonces uno ya se va perfilando en función de qué es lo que quiere. Si uno dice, no, es que yo sí definitivamente quiero una revista. Ah, bueno, ¿qué revista? ¿Por qué? Porque en función de la revista es que ellos le dan a uno los formatos. Entonces, vea, ahí se trabaja en formato IEEE a doble columna. El formato IEEE tiene este tamaño de letra, entonces yo ya sé que, bueno, y tiene cierta cantidad de páginas. Entonces yo ya sé que mi artículo tiene que tener estas características y, por ejemplo, tiene que estar en inglés, ¿sí? O en otro idioma, no sé, o en español. Entonces uno tiene que pensar en todas esas cosas antes de empezar a escribir, ¿sí? ¿Cómo? Para que se le ahorre ese tiempo. Pues no es que no se pueda, pero pues la idea sí sería pues como tratar de ahorrar la mayor cantidad de tiempo. Otra cosa que uno no debería hacer es, pues, desde luego, redactar el resumen, pues como su nombre lo indica, hace como una abstracción de todo lo que se hizo, entonces pues desde luego que sería lo último que uno debería hacer y de pronto uno no debería escribir un artículo o empezar a escribir un artículo sin tener claras algunas normas de redacción. Entonces me gustaría de pronto escucharles a ustedes qué normas de redacción piensan que se deberían tener en cuenta al momento de escribir un artículo. Entonces ahí les paso de pronto un poco la palabra a ustedes, las personas que no importa si de pronto no conocen cualquier idea que tengan, sí me gustaría pronto escucharlos un poco, de pronto que ustedes digan, no, vean, yo pienso que esto hay que tenerlo en cuenta, ¿sí? ¿Quién quiere participar un poco? Ana Sofía, tienes la palabra. De lo poco que he podido, saber, es importante la forma en cómo citar a las fuentes que hemos estado utilizando, porque lo podemos hacer, pero si no está bien hecho, se puede tomar como fraude. Sí, eso es cierto. Muy bien. ¿Alguien más quiere dar otra opinión? Yo creería que lo principal a la hora de escribir un artículo científico, considerando como el objetivo general, pues el objetivo general del artículo, que es llegar a un espacio de una revista o una base de datos, y considerando las limitaciones que ellos tienen pues de almacenamiento y también para facilitarme la lectura, la lectura a los lectores, valga la redundancia, es una redacción muy concisa, libre de redundancias, no hacer, o sea, si quiere hacer énfasis en una idea, pues tratar de resumir, tratar de hacer los argumentos lo más concisos posibles, y entonces así la extensión del documento final no va a ser tan extensa y no va a ser tan pesado para el lector entender el mensaje que se le quiere llevar. Listo, perfecto. ¿Alguien más quiere decir algo? Bueno. Al parecer por ahora no. Listo, perfecto. Entonces, muchas gracias por esos aportes. Y sí, tienen razón. Todas esas cosas son para tener en cuenta, ¿sí? Voy a hablar algunas en particular. Por ejemplo,
El tema de... José Vicente nos dice ser consistente, evitar la ambigüedad y usar adecuadamente los signos de puntuación. Listo, todo eso es cierto, ¿sí? Qué pena uno mandar un artículo a una revista por allá con errores de ortografía o sin comas, bueno, no sé, ese tipo de cosas, o sí, o por allá sesgado, no quedaría muy bien. Entonces, una de las recomendaciones es cuidar el tema de como el tiempo en el cual uno escribe, ¿sí? Uno no debería escribir en primera o en segunda persona. Por ejemplo, ahí hay dos frases que me inventé. Por ejemplo, yo medí la temperatura o nosotros medimos la temperatura. Pues esa no es la forma adecuada de hacerlo. ¿Cuál sería? Se midió la temperatura, ¿sí? Esa es como la forma indicada para el terno de redacción, escribir en tercera persona. Eso en cuanto a eso. Evitar las frases subordinadas, ¿sí? Eso es algo importante que uno se encuentra mucho y sobre todo cuando uno está como empezando en ese proceso, ¿sí? Miren, por ejemplo, lo que ahí dice. Finalmente, como análisis del modelo y de su utilidad, el cual es bastante interesante para la implementación del modelado. Aquí es posible que estén hablando de que es bastante interesante. Estarán hablando del modelo y de su utilidad. Pero miren que esto que hay aquí depende exclusivamente de lo que hay anteriormente. Y eso no es bien visto, ¿sí? De hecho, eso no debería usarse, yo creo que, pues por lo menos desde lo que yo conozco, casi que en ningún lado, ¿sí? Porque eso podría generar como esos problemas como de comprensión para el lector. Y pues hay que tratar de eliminar eso lo más que se pueda. Esto también es fundamental, eliminar esos sesgos. Yo sé que cuando uno hace investigación es muy difícil no dar como su opinión, ¿sí? De hecho, alguna vez una persona me dijo, alguien pues con mucha experiencia, me dijo como que no hay una investigación 100% cuantitativa, ¿sí? Porque el hecho de que uno como investigador se fije en un tema particular ya hace que se genere cierta subjetividad o cierto componente cualitativo, y el componente cualitativo uno lo puede asociar con cierta subjetividad, pero hay que tratar de eliminar esos sesgos lo más que se pueda, ¿sí? Hay un ejemplo muy chistoso, por ejemplo, me parece o nos parece que el resultado obtenido puede ser mejor si se realiza una medición alternativa. Pues la forma de redactar no sería esa, como trabajo futuro, se plantea realizar una nueva medición usando un instrumento alternativo con el que contrastar los resultados. Sí, miren que yo básicamente estoy diciendo lo mismo, pero yo ahí no lo estoy diciendo como una opinión, sino que más bien lo estoy planteando como un trabajo futuro, como algo que podría arrojar unos resultados diferentes, ¿sí? Otra cosa que uno, como yo les decía, tener en cuenta el formato de la revista. Algo que uno debe tener en cuenta en esos procesos de escritura es tener en cuenta, listo, ¿cuál es el formato de mi revista? Ah, bueno, yo ya sé que ahí trabaja, bueno, que voy para tal revista. Pues bueno, ¿qué formato usan en esa revista? Porque, como les decía, eso puede alterar la cantidad de páginas o palabras. Hay algunas revistas que publican en función de las palabras, no de las páginas. Entonces, todo eso uno lo debe tener en cuenta porque muchas veces uno empieza a redactar un montón de cosas y luego le toca quitar. Entonces, bueno, madre, ¿qué me toca quitar? Muchas veces es más fácil terminar de colocar cosas antes que quitar. Y por lo general siempre ocurre que cuando uno redacta un artículo, lo que hace es que uno genera un montón de información y siempre le queda haciendo falta, es como, bueno, ¿qué me toca quitar? Por lo general a uno no le hace falta llenar información porque todo lo que uno tiene está bien sustentado, entonces no le hace como falta esa parte, madre, me hace falta llenar, no, entonces al contrario, me hace falta es quitar. Y eso es difícil porque uno no sabe realmente, es que todo me parece importante, ¿sí? Entonces hay que pensar un poco en esa parte. Y el tema de la citación, lo que mencionaba por ahí una compañera, el tema pues de la citación muy importante, se recomienda pues usar herramientas pues que ya permiten esto, y aquí hay algo que muchas personas no saben y eso es fundamental, el tema de las fuentes principales.
Por ejemplo, yo me encontré me encontré un paper, me encontré un artículo del año 2019. Entonces ahí decía que las redes neuronales son una abstracción del comportamiento de las neuronas del ser humano, ¿sí? Entonces él decía eso en el artículo que aparece en 2019. Pero ese autor de ese artículo se estaba refiriendo a un autor pasado, y ese autor pasado dijo eso por allá en 1970. Entonces, ¿a dónde me debería ir yo? A la fuente principal, es decir, al primer autor, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque esa fue la persona que lo dijo inicialmente, y ya a raíz de eso fue que se generó un concepto asociado a eso. Entonces es muy importante tratar de acceder siempre a las fuentes principales, ¿sí? Cuando accede uno o bueno, cuando uno dice, no, es que no es tan importante acceder a la fuente principal, la verdad yo no sé, ¿sí? A mí siempre me han dicho acceder a la fuente principal, entonces muchas veces por eso es que los trabajos quedan con como con fechas tan viejas, como con referencias tan anteriores. No, es que un artículo del 2002, y mucha gente ve eso y dice, no, pues eso ya está viejo, usted se está basando en el estado del arte del año 2002, pero entonces hay que ir a mirar el contexto de por qué como que se llegó allá. ¿Cuándo usa una la fuente principal, sobre todo las más nuevas? Cuando ya se refiere a los resultados, ¿sí? Porque entonces, tal autor en el artículo del 2019 llegó a estos resultados. Pues es que ahí no fue el autor que dijo cómo era una red neuronal, sino a los resultados que llegó al autor que lo propuso en ese año. ¿Listo? Entonces, en función de eso, algunas herramientas de ayuda, pues como Mendeley, LaTeX, la dirección académica también va a ofrecer un grupo de estudio autónomo asociado a esta parte de LaTeX. Eso ayuda mucho para la redacción de artículos en los cuales uno tiene muchas fórmulas y muchas tablas. La verdad es que sí se hace mucho más fácil y es muy fácil usarlo. O sea, hay unas herramientas como complementos a LaTeX, como Overleaf, que eso básicamente no tiene uno que instalar nada, sino que desde el navegador puede entrar y funciona eso todo de maravilla. La parte de Mendeley, también la dirección académica ofrece algunos espacios para el uso de Mendeley, y Excel, pues que básicamente permite realizar casi todos como la estadística descriptiva por medio pues de las funciones. Y pues de mi parte eso era todo por hoy. No sé si de pronto hay algún comentario, alguna pregunta, alguna inquietud. Esta era como la presentación. La Me idea es gustaría que... hacer como un comentario final, pues, Sí, claro. pues me parece muy pertinente este espacio para la comunidad académica. Creo que hay realmente poca participación, pues me gustaría que se extendiera más gente, pero quería preguntarle era si tenían algún espacio de estos para posgrados. Sí, la universidad, bueno, en particular la dirección académica, ofrece algunos espacios. No sé si de pronto ustedes han visto el correo electrónico. Desde el programa de lectoescritura llegan muchas invitaciones. No sé muy bien, María Camila, cuál fue la Yo he última visto, invitación pero que en nos segunda llegó. lengua que van a iniciar, pues van a ser como especialmente enfocado a grupos de investigación, pues a los estudiantes que nuestros directores de grupos de investigación nos postularon, pero pues no sé si eso sea abierto a la comunidad académica en general. Listo, por aquí ahora ella es la dura de la dirección académica, entonces yo sé que ella nos va a poder colaborar con esa información. Bueno, muchas gracias, Albeiro. Juan Diego, para responderte a la pregunta, espacios específicos para estudiantes de posgrado que tengan relación específica con asesorías para la escritura de su tesis, ¿cierto? Como en ese tipo de asesorías sí existen, las pueden solicitar al correo de lecescripos@_man, @man, @unal.edu.co. Ya se los voy a escribir aquí por el chat de este Meet. Ahí puedes solicitar atención
para estudiantes de posgrado específica. Sin embargo, tengan en cuenta que este tipo de GEAs y todos nuestros pares tutores son estudiantes en este momento de posgrado. Cada uno de ellos va a pasar por este GEA, pues cada uno de ellos tiene un enfoque disciplinar diferente. Como ya sabemos, Albeiro tiene el enfoque disciplinar desde la administración de sistemas, pero por otro lado, por ejemplo, tenemos a Julián Camilo Caicedo, que él es estudiante de doctorado y tiene el enfoque en ingeniería electrónica, y por otro lado tenemos a María del Rosario con enfoque en matemáticas, y cada uno de nuestros pares tutores va a pasar por este espacio, de manera que es un espacio abierto para estudiantes de todos los niveles, pregrado, posgrado, y la idea es que ustedes traigan sus preguntas, no importa si son estudiantes en tercer semestre de pregrado o son estudiantes en último semestre de la maestría o en segundo semestre del doctorado, es independiente, este es un espacio de aprendizaje y lo podemos aprovechar todos. No sé si con eso contesté la duda de Juan. Sí, muchas gracias, Aura. No, pues, no, sí, muy chévere que incluyan a varios capacitadores. Pues no sé, como comentario final, pues yo también, pues, como dice Aura, yo soy estudiante ya de último semestre, entonces creería que mi participación en este espacio vendría siendo un poco más como de acompañamiento a los capacitadores. No sé si puedo aportar, no sé, con mi experiencia. Yo llevo trabajando algún tiempo en la dirección de investigación de la sede, también trabajé en dirección académica algún tiempo y pues no, si puedo colaborarles en algo a los estudiantes, con mucho gusto será. Y como última cuña, pues una fuente de información que no sé si ya José Albeiro la mencionó o de pronto me estoy adelantando, es Tree of Science, que es una herramienta que hicieron aquí en la sede hace un par de años y que sirve como un referente inicial antes de iniciar la investigación. Entonces, para que les quede ahí como la curiosidad y lo vayan a explorar. Listo, Juan Diego, muchísimas gracias. Esta herramienta yo no la mencioné porque realmente no sé si, hasta donde sabía, habían algunos problemas como que le están haciendo algunas mejoras, entonces realmente no sé si ya terminaron de, pues como de corregirla, no sé qué le estaban haciendo, pero sí, o sea, eso fue algo que se hizo bajo el marco de una tesis de doctorado, lo hizo el profesor Sebastián Robledo, y básicamente permite como categorizar los trabajos en función de los clásicos, los que están abajo como en las raíces, los que están en el tronco soportan un poco más el estado del arte y los que están hacia el lado de las ramas son como los trabajos más nuevos, entonces es muy chévere esa parte. Realmente no sé si la universidad la tiene ahorita en funcionamiento, por eso no la quise mencionar, pero también importante para que le den una mirada. Si quieren yo ya les mando el nombre para que ustedes la miren. También pues aprovecho para invitarlos a los otros GEA que ofrece la dirección académica. En particular yo estoy trabajando en un GEA de desarrollo de sitios y aplicaciones web, pero hay otros de cálculo integral, de cálculo diferencial, si mal no estoy, hay uno por ahí de física mecánica, de ondas, bueno, hay uno de Python, hay muchos GEAs de muchas cosas y pues la idea es que nos sigan acompañando en esos espacios que como ustedes se pueden dar cuenta, nosotros no somos profesores, ¿sí? No tenemos como esa misma experiencia que tiene un docente, pero tratamos pues como de preparar un material y exponer como el conocimiento que tenemos de una manera pues diferente. O sea, la idea es que esto no sea algo catedrático aquí, sino que sea algo charladito, chévere entre todos. Y precisamente tomando esto último que dice Albeiro, Juan, pues la invitación, te agradecemos ese ofrecimiento que haces de querer participar activamente en estos espacios con tus conocimientos, con pues como la experiencia investigativa que también tienes, porque de hecho de eso se trata el GEA. Como lo dice Albeiro, este es un espacio pues como de aprendizaje más bien charladito porque aquí no estamos profesores. Precisamente la idea es que este sea un espacio en donde todos vamos a aprender de la experiencia de todos para sacarle algún tipo de provecho. El espacio va a ser siempre moderado por uno de nuestros pares tutores, pero no quiere ello decir que solo el par tutor es la autoridad. Todos aquí podemos tener ese rol. De hecho, si se dan cuenta, Albeiro es el que ha liderado todo y ni siquiera intervención de nuestra parte.
Solo para responder esta pregunta en específico. Bien. Albeiro, entonces, no sé, yo te doy la palabra, tú creo que vas a cerrar el espacio, ¿cierto? Tú ya habías terminado. Sí, ahora. Sí, no, yo pienso Dale. que ya por hoy es como suficiente. Agradecerles a todos pues la participación. Espero pues me excusen si de pronto siempre van a haber cosas por mejorar, desde luego que sí, pero pues hace parte de este proceso. Entonces, nada, muchísimas gracias. Esperar pues que nos acompañen en las próximas sesiones y en los próximos debates pues que tenemos a disposición de ustedes. Muchas gracias, espero que estén muy bien.